Buenas tardes, José, y feliz sábado. Quiero hacerte una pregunta. En Deuteronomio capítulo 12, verso 15, dice: con todo podrás matar y comer carne en tus poblaciones cuando lo desees, según te haya bendecido el Señor tu Dios. Tanto limpio como el impuro podrán comerla, como si se tratara de gacela o de ciervo. Entonces, en Deuteronomio 14 dice que no debes de comer animales impuros. Ayúdame a entender este versículo. Hola mis amados hermanos, espero estén bien, queridos, por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesús. Quiero compartir con ustedes una respuesta a una interrogante que me enviaron con respecto a la porción bíblica que les acabo de leer. Y esta porción bíblica se encuentra en Deuteronomio capítulo 12, verso 15. Así que para la persona que me hizo la pregunta, que por cierto es un hermano en Cristo, y para todos los demás, aquí les dejo el verdadero significado de lo que nuestro Padre Eterno quiso decir cuando se expresó a través de Moisés con estas palabras. Y les voy a leer nuevamente el texto, querido. Dice lo siguiente. Además, primeramente, se lo voy a leer en la versión Reina Valera del año 1960, que es la versión que tiene la Biblia de la persona que me envió el mensaje sobre la duda que se encierra en este texto. Así que leemos. Dice lo siguiente: con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. El inmundo y el limpio la podrá comer, como la de gacela o de ciervo. Bueno, queridos, según lo que leemos aquí, inmediatamente como que se desprende en nuestra mente una explosión en forma de misil, ¿verdad? Interpretando este texto a la velocidad de la luz, como que Dios nos está diciendo que podemos comer todo tipo de carne, tanto inmunda como también carne limpia, y sin limitaciones alguna, ¿verdad? Así que podemos comer todo tipo de carne que queramos. Eso es lo que entendemos que dice el texto, ¿no es cierto? Ahora, antes de explicar esto, que por cierto no tiene mucha explicación teológica que dar, es y será una explicación bien sencilla, queridos, y sé que muchos la van a entender, llegando a incluso a la conclusión que estaban equivocados con respecto a esa interpretación que muchos tienen sobre este trozo bíblico. Así que antes de explicar esto, vamos a leer por lo menos 2 o 3 versiones bíblicas con referencia a este texto. Por ejemplo, aquí en la Biblia, la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: Deuteronomio capítulo 12, verso 15. Dice: puedes matar tus animales y comer su carne en cualquier ciudad y cuando quieras. Puedes comer sin impedimento los animales con los que el Señor tu Dios te haya bendecido. Que no se les olvide esta palabra: conforme a como el Señor tu Dios te haya bendecido. Así que todo el pueblo, esté o no esté ceremonialmente puro, pues podrá comer la carne de esos animales, como ahora come la carne de gacela y de ciervo. También vamos a leer la Nueva Versión Internacional. Dice así este texto bíblico: sin embargo, siempre que lo desees, podrás matar animales y comer su carne en cualquiera de tus ciudades, según el Señor tu Dios te haya bendecido. Volvemos a encontrarnos aquí, queridos, nuevamente las palabras según tu Dios te haya bendecido. Pues podrás comerla, dice el texto, estés o no estés ritualmente puro, como si se tratara de carne de gacela o ciervo. Vamos a leer otra más en la Biblia Estándar Cristiana Holman. Dice este texto de Deuteronomio capítulo 12, verso 15. Pero cuando quieras podrás degollar y comer carne en cualquiera de tus puertas conforme a la bendición que el Señor tu Dios te haya dado. Tanto los limpios como los inmundos
podrán comerla, como si fuera una gacela o un ciervo. Y esta última versión que les voy a leer ahora, queridos, escúchenla con detenimiento por si no entendieron muy bien las versiones anteriores. Escuchen, dice la versión traducción Palabra de Dios lo siguiente. Se dice, en cualquier ciudad donde vivas, podrás sacrificar y comer la carne que desees, de la cual el Señor tu Dios te haya bendecido. Miren, mis amados, hasta aquí hemos podido notar que en las diferentes versiones que hemos leído, dicen todas, puedes comer toda la carne que desees, de la cual el Señor tu Dios te haya bendecido. Es decir, que en cuanto a estas palabras, todo coincide, no hay duda alguna, ¿verdad? El problema está cuando llegamos a la parte que dice, el inmundo y el limpio la podrá comer. Pero ya en esta frase, las diferentes versiones leídas no coinciden. Una te dan a entender una cosa y otras te dan a entender lo contrario. Así que vamos a profundizar un poquito más en esto. Pero vamos a terminar de leer el versículo 15 de esta última versión. Traducción Palabra de Dios, porque esta versión, queridos, después de decirnos que podrás sacrificar y comer la carne que desees, de la cual el Señor tu Dios te haya bendecido, sigue diciendo, donde las personas, escucha, donde las personas limpias e impuras, pues podrán comerla como si comieran una gacela o un ciervo. ¿Qué cosa dice esta versión, mi amado? Esta versión nos dice que son personas limpias e impuras y no animales. ¿Será que el Señor se refiere en este trozo bíblico de Deuteronomio capítulo 12, verso 15, que son personas y no animales? Queridos, aquí nos encontramos con otra realidad que pocos reconocen y que muchos ignoran. Bueno, terminé leyendo estas diferentes versiones para que ustedes tuvieran una mayor visión de interpretación con respecto a este trozo bíblico que ha sido motivo de debates y desacuerdos entre la comunidad cristiana. Y yo no sé si alguno de ustedes, al escuchar las diferentes versiones, aún se encuentran con la duda, mis amados. Pero aquí vemos plasmada la realidad de lo que el Señor nos quiere decir. Y como desafortunadamente sé que aún algunos siguen con la duda, vamos a desglosar esto, queridos. Miren, en el original hebreo, que incluso fue en el idioma que Moisés escribió el libro de Deuteronomio, pues la palabra inmundo se hace llamar tamé y significa estar contaminado, especialmente en un sentido ceremonial. Así que de esta palabra hebrea se derivan las palabras amancillar, las palabras contaminar, impuro, inmundicia, inmundo, menstruo, suciedad, etcétera, etcétera. También se pudiera usar la palabra tumá, ya que esta viene siendo el sustantivo que define el estado o la condición de dicha impureza. Y tamé es el adjetivo que describe a la persona, describe al objeto o al animal que se encuentran definitivamente impuros e inmundos, sucios, etc. Ahora, una vez que ya le hice una breve explicación sobre esta palabra hebrea, creo que será mucho más fácil que entiendan esto, queridos. Miren, muchos de ustedes saben que la Biblia Reina Valera, editada especialmente en el año 1960, es sin lugar a dudas la Biblia que más errores de traducción tiene. Incluso tiene muchos errores de traducción que fueron hechos a propósito, porque cuanto más confundida esté una persona con respecto a la palabra de Dios, pues mucho menos deseos tendrá esa persona de intentar conocer la verdad. Y desafortunadamente esa es la Biblia que más abunda en los hogares hoy día, queridos. ¿Saben cuántas personas me escriben diciéndome que no entienden la Biblia? Pues muchas personas, mi amado. Y mi respuesta, ¿saben cuál es? Yo también estaba así como tú. Y por mucho que la leía, no la entendía hasta que hice dos cosas, querido. Primeramente, buscar la dirección de Dios a través de su Espíritu.
para que me ayudara a entender su palabra. Es la herramienta número 1 y, por supuesto, la principal. Entendí que si no busco constantemente la dirección del Espíritu Santo para que dirija mi vida en general y me ayude a entender las mismas palabras que Él inspiró en la antigüedad para que se escribieran en este libro santo, entonces yo estaría frito, queridos. Estaría vencido por la incredulidad y la falta de amor y de deseos de conocer en verdad a Dios. La segunda herramienta que busqué para estudiar la palabra de Dios, para enfocarme en un pasaje bíblico, fue usando varias versiones de la Biblia. No me enfoqué en una sola versión. Además de otros materiales que fui encontrando con el tiempo en el camino, como los libros de la sierva del Señor, Ellen G. White, que sí me han dado una mayor visión con respecto a toda la Biblia. Ahora, volviendo al pasaje bíblico de Deuteronomio capítulo 12, verso 15, tenemos que primero, antes de enfocarnos en el verso 15, queridos, pues debemos leer con mucha atención su contexto. Porque si no tienes idea de lo que dice el antes y el después de este verso 15, pues tristemente el diablo, y sí, mi amado, el diablo te va a llevar a gran confusión. Él es experto en eso, así que te va a llevar ¿a dónde? Pues a creer lo que otras personas quieren enseñarte como una verdad. Y todo para poder justificar la vida llena de libertinaje que muchos llevan, queridos. Y mi amado, en este pasaje te han hecho creer, o tal vez tú mismo te has hecho creer en tu mente que Dios aquí está como que autorizando a toda la humanidad o a su pueblo a comer todo tipo de carne. Tanto carne limpia como también carne inmunda. Y eso es lo que cree el 90% del mundo cristiano. Y mi amado del cielo, si esto fuera verdad, con mucho dolor en mi corazón yo te digo hoy, que ahora mismo, right now, pues yo dejo de creer en Dios. Pero como yo he creído en un Dios que no es variable, he creído, queridos, en un Dios que no es de confusión, ya que en Él no existe mudanza, ni mucho menos sombra de variación, porque su palabra es y será siempre como, pues constante. Su palabra será siempre confiable y exclusivamente buena. Por eso me presento hoy ante ustedes para defender su verdad. Una verdad que por siglos han querido ocultar, han querido disfrazar, han querido enterrar o desaparecer de la faz de la tierra. Así que mi amado del cielo, escucha, listen to me. ¿Cómo es posible que muchos piensen que después que nuestro Padre Eterno, 2 libros antes, es decir, en Levítico 11, haya dado una lista de los animales que se deben comer y los que no se deben comer, pues venga ahora a decirle al mismo profeta, a Moisés: mira, Moisés, yo en Levítico te di una lista de los animales que se pueden comer y los que no se pueden comer. Pero ¿sabes qué, Moisés? Ahora aquí en Deuteronomio capítulo 12 he cambiado de parecer y voy a permitir que mi pueblo coman toda la carne que quieran. Incluso si quieren comerse las pezuñas y los cuernos de los animales, tanto limpios como inmundos, pues que se lo coman todo. Pero luego el Señor vuelve en Deuteronomio 14, es decir, 2 capítulos después de dar la orden de que coman todo tipo de animales, y se arrepiente Jehová y le dice a Moisés: no, espérate, Moisés, perdón. No sabía lo que estaba pensando cuando te dije en Deuteronomio 12:15 que se podían comer todo tipo de animales, hasta a los lagartos y ranas y grillos y todo cuanto animal inmundo exista. Y mi amado del cielo, ¿no ven ustedes esto un poco aberrante y falta de sabiduría en un Dios en el cual hemos puesto nuestra confianza? En un Dios que creó el universo con todas sus miles de millones de galaxias y todo ser viviente a la perfección. Pero saben, yo alabo y glorifico el nombre de nuestro Padre Eterno, porque el problema no está en Él, queridos. El problema está claramente ¿dónde? Pues en nosotros, mis amados.
la falta de sabiduría y las ideas aberrantes vienen de esa mente deformada que el pecado nos ha destruido. Viene de una mente que no está en armonía con las palabras y la voluntad de Dios. Independientemente de las influencias de Satanás en nuestra vida, cuando no estamos como en armonía con el reino eterno. Porque lo que vemos en este capítulo 12 de Deuteronomio, queridos, primeramente es el enfoque que presenta Dios a través de Moisés en cuanto a la verdadera adoración hacia Él. También vemos la destrucción de la idolatría y además la unidad como pueblo en el servicio y la dedicación a Dios. Esto fue uno de los discursos finales de Moisés al pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Y ya Moisés sabía que Jehová no lo dejaría entrar a Canaán. Por eso el Señor le dio allí todas estas instrucciones antes de que el pueblo cruzara el río Jordán, enfatizándoles además que el pueblo no debía adorar a Jehová como lo hacían las naciones paganas con sus dioses. ¿Que lo hacían dónde? Pues en cualquier lugar que escogieran ellos, sino que el pueblo de Dios debía hacerlo solo y únicamente en el lugar que Jehová determinara. Así que no era en cualquier lugar que el pueblo debía adorar a Dios. ¿Y por qué les digo esto, mis amados? Ahora se van a dar cuenta por qué les doy esta explicación. Porque si no comienzo de esta manera, muchos no van a entender. Miren, queridos, si vamos a Levítico capítulo 1 y capítulo 7, podemos observar que los únicos animales que se podían presentar en el tabernáculo como sacrificio eran solamente animales limpios y sin defectos. Eran vacas, ovejas, cabras, tórtolas, palomas, etcétera, etcétera. Esos eran los animales que se debían presentar ante el altar. Pero en ninguna parte vamos a ver que Jehová autorizó animales inmundos para estos tipos de ceremonias, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Jehová le dice a Moisés que le diga al pueblo las palabras que vemos en Deuteronomio capítulo 12, verso 15? Con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado, y el inmundo y el limpio la podrán comer. Miren, queridos, todos los animales que se presentaban ante el altar, a pesar de que eran limpios, como les dije anteriormente, pues no todos los animales se podían comer. ¿Y cómo así? Si eran limpios, tal vez se pregunte alguno. No todos se podían comer, queridos. Bueno, aquí viene la explicación. El comerse un animal después de ser presentado ante el altar dependía 100% del tipo de sacrificio. Por ejemplo, los animales que se sacrificaban en un acto de comunión, en un acto de paz, es decir, en acción de gracias, pues el dueño del animal traía esta ofrenda al altar. Y el sacerdote, después de darle muerte a este animal, pues quemaba la grasa, toda la grasa de ese animal. Y se quedaba con el muslo derecho y el pecho como parte de su sustento. Eso era para el sacerdote. Y el resto del animal se lo devolvía a su dueño y éste lo comía junto con su familia en una comida festiva. Ahora, estaba el animal que se presentaba como sacrificio por el pecado. Y en la mayoría de los casos, esta carne solo la podían consumir los sacerdotes allí en el atrio del tabernáculo. Ahora, está también el sacrificio por holocausto, donde el animal entero era quemado en el altar, por lo que nadie, ni el sacerdote, ni el pueblo podía comer de esa carne. Por tanto, no todos los animales que se presentaban ante el altar de sacrificios, a pesar de que eran limpios, pues se podían comer. Y miren, ¿saben quiénes eran las únicas personas que podían disfrutar de esos animales y comérselos una vez presentados ante el altar? Pues las personas que se habían purificado, personas que habían presentado sus pecados ante el altar y a través del sacrificio del animal que presentaban fueron limpios. Eso quiere decir, mi amado, que todas las demás personas que no se habían purificado, pues no podían comer de esa carne allí en el tabernáculo. Entonces, es cuando Jehová les dice aquí en Deuteronomio capítulo 12, verso 15, miren, pueblo mío, aquí en el altar hay restricciones y hay que cumplirlas porque es ley, porque es un lugar santo, porque aquí está mi presencia. Así que
no todos podrán comer carne aquí, pero, y siempre hay un pero, mis amados, ¿verdad? Pero en sus casas y dentro de sus poblaciones, entre amigos y vecinos, sí podrán comer toda la carne que deseen conforme a la bendición que Jehová tu Dios te ha dado. Porque como en todos los tiempos, y no porque, queridos, no porque Jehová haga acepción de personas, pero todos sabemos que las bendiciones de Dios en tu vida son condicionales. Así que todo depende de qué cosa, pues de tu relación con Él. Y habían personas que eran más bendecidas que otras, por tanto tenían mucho más animales que otros. Por eso Jehová les dice, coman todo lo que quieran según la bendición que tú hayas recibido de mí. Y ahora aquí es donde viene la gran confusión, porque la mayoría piensa que Jehová les autoriza a comer todo tipo de animal, tanto inmundos como limpios. Pero sin embargo, lo inmundo aquí, queridos, no son en sí los animales. Jehová no se refiere a los animales inmundos, sino se refiere a las personas que no se han purificado. Así que lo que quiere decir Dios aquí es que tanto las personas inmundas, las que no se han purificado, como las limpias, las que se han purificado llevando al tabernáculo ese animal para expiar sus pecados, pues ambas sí podrán comer toda carne, pero en sus casas y dentro de sus poblaciones, porque allí no hay restricciones, queridos. Pero las carnes que comerán son las que autorizó Jehová en Levítico 11 y luego más tarde lo confirma en Deuteronomio 14. Eso es lo que en realidad quiere decir esta cita. Por eso les presenté varias versiones para que se dieran cuenta que en algunas se habla explícitamente de personas inmundas y no de animales inmundos. Miren, queridos, tienen que saber que existen muchas traducciones de la Biblia que se tradujeron de esa manera para traer confusión en la mente de las personas. Y así como existen miles y millones de personas presentando la palabra de Dios sin en verdad ser guiados por el Espíritu Santo, y tristemente muchos lo siguen, pues también existen muchas sociedades bíblicas, editoras y grupos que se han encargado de traducir y crear nuevas versiones de la Biblia que no son guiadas. Que estas personas en sí no son guiadas de igual manera por el Espíritu Santo. Y muchas personas creen a ciegas en esas nuevas versiones sin darse cuenta que Satanás es el que está detrás de todo esto para mantenerte mal informado, queridos, y vayas por el camino contrario al que Jehová quiere guiarte. Y aunque espero que esta corta explicación te lleve a entender esta cita bíblica que tanta confusión está trayendo al mundo cristiano, pues no quiero terminar sin antes decirte esto. Mira, nunca fue el plan de Dios que el ser humano comiera carne. En verdad, no fuimos, mis amados, no fuimos creados para eso. Si vamos a Génesis capítulo 1, verso 29, pues podemos ver el alimento que Jehová destinó para el hombre. Y en ninguno de ellos vemos incluida la carne. Y aunque es bien cierto que Dios autorizó a Noé comerla, pero fue por un motivo. Porque después del diluvio, la tierra quedó ¿cómo? Pues desértica, no había plantaciones de ningún tipo. Y por eso fue la autorización de comerla. Allí en Génesis capítulo 9, verso 3, otro pasaje bíblico que también está en contradicción por la manera en que lo interpretan muchos. Y es donde Jehová le dice a Noé, todo lo que se mueve y vive, pues os será para mantenimiento. Y miren, aquí Jehová también se refiere a los animales limpios, queridos. Porque ustedes creen que allí en Génesis capítulo 7, los versos 2 y 3, Jehová introdujo en el arca 7 parejas de animales limpios y una sola pareja de animales inmundos. Porque de las 7 parejas de animales limpios, mis amados, introducidas en el arca, le iban a servir a Noé y a su familia para 2 cosas. Para la ceremonia de sacrificio en el altar y para alimentarse. Y el objetivo de esa parejita de animales inmundos era para preservar la especie, ya que los animales inmundos son necesarios en este mundo de pecado, pero no para consumirlo. Ellos tienen su función para eso y por eso fueron creados. Pero además, cuando Jehová en Génesis capítulo 9, verso 3, le dice a Noé que todo lo que se mueve y vive, pues os será para mantenimiento, refiriéndose a los animales limpios, pues también puso una restricción. Así que no dio ese total libertinaje para comer esos animales en todo su ámbito. Y le especificó a Noé en el verso 4 cómo comerla.
pues totalmente desangrada, pues no se debía comer la carne con sangre. Y hoy día, ¿qué hace el ser humano con la sangre de los animales? Pues procesan muchos alimentos con esa sangre y los mercados están abarrotados de esos alimentos procesados con la sangre de los animales, y el ser humano lo consume como algo agradable a su paladar. Y bueno, tristemente el hombre le cogió el gusto a la carne y hoy día no tiene cómo parar, sin darse cuenta que el consumo de carne es quien ha degenerado a la humanidad y es la causante número uno de todas las enfermedades existentes. Y aún así, sabiéndolo, pues sienten que no pueden dejar de consumirla, porque te debilitas, porque lo que no comen carne son personas enfermizas y flojas, etcétera, etcétera. Sin darse cuenta que los enfermizos y débiles son ellos. Y queridos, tal vez hubo un tiempo en la historia, y hay que reconocerlo, en que comer carne no era tan dañino como hoy día. ¿Saben ustedes lo que hacen con las vacas, los pollos, los peces criados en estanques y muchos otros animales más? Pues si se pusieran a pensar un poquito en eso, pues no comerían nunca más carne en toda su vida, queridos. Y saben, yo no dejé de consumir carne hace 6 o 7 años atrás por las enfermedades que causa. No, porque cuando yo consumía carne, veía los videos de cómo se hacen para engordar esos animales y en poco periodo de tiempo estén listos para su consumo y luego venderlos a la población. Yo dejé la carne, queridos, por amor a Dios, porque quiero servirle en cuerpo y alma. Y créanme, mis amados, llevo comiendo alimentos sanos el mismo tiempo que dejé la carne. Y saben, consumo lo mismo siempre. Algunas que otras veces varío, pero sin salirme de esa línea. Y llegué a la conclusión, mi amado, que no necesito consumir carne para vivir. Porque cuando Jehová bendice ese alimento que tú estás consumiendo según su voluntad, pues ahí, en esa bendición viene todo lo que tu cuerpo necesita para estar sano física, mental y espiritualmente. Así que, mi amado del cielo, si hoy día la carne autorizada por Dios en Levítico 11 y Deuteronomio 14 está causando cáncer, enfermedades cardíacas, diabetes, la gota, etcétera, etcétera, pues se imaginan ustedes las carnes que no autorizó Dios para su consumo, cuántas enfermedades más le traen a tu cuerpo. Espero, querido del cielo, que mediten en esto y se propongan en su corazón servirles a Dios con una mente, con un cuerpo y un espíritu libre de toda contaminación, especialmente la carne, porque estoy seguro que cuando deje de su consumo, en primer lugar, te sentirás mucho, pero muchísimo mejor. Te darás cuenta que muchos de los achaques, como dolores en tus articulaciones, que esa enfermedad es conocida como la gota, y muchas enfermedades más, desaparecerán de tu cuerpo y sentirás que has renacido de nuevo. Pero además, escucharás mejor la voz de Dios y tendrás una mejor relación con Él. Ya que el consumo de la carne, querido, te mantendrá todo el tiempo con el cerebro embotado. Y mientras estés así, nunca sabrás discernir con claridad entre lo correcto y lo incorrecto. Nunca sabrás cuándo es Dios quien te habla o cuándo es Satanás quien lo hace. Y bueno, ya para terminar, lo haré con estas palabras de la sierva de Dios, Ellen G. White. Una mujer inspirada, bendecida y usada por Jehová con un mensaje para estos tiempos. Dice ella lo siguiente: los que esperan la venida del Señor. Así que, mi amado, si tú en verdad no estás esperando el regreso de Cristo, pues estas palabras no son para ti y puedes llevar tu vida como mejor te parezca, incluso comiendo todo tipo de carne. Pero si en verdad estás esperando ese gran acontecimiento que muchos esperamos, pues escucha esto. Dice ella que los que esperan la venida del Señor con el tiempo eliminarán el consumo de carne. La carne dejará de formar parte de su régimen. Siempre debiéramos tener este fin en cuenta y esforzarnos para avanzar firmemente hacia Él, es decir, hacia Cristo. Sigue diciendo: no puedo pensar que en la práctica del consumo de carne nos hallemos en armonía con la luz que a Dios le ha agradado darnos.
Todos los que están relacionados con nuestras instituciones de salud debieran estar educándose especialmente para subsistir a base de frutas, cereales, legumbres y hortalizas. Si obramos guiados por principios en cuanto a estas cosas, y si como reformadores cristianos educamos nuestro propio gusto y colocamos nuestro régimen en armonía con el plan de Dios, podremos influir en otras personas en esta materia, lo cual será agradable para Dios. Los que han recibido instrucciones acerca de los peligros del consumo de carne, y aquí ella agrega algo más, no solamente el consumo de carne, sino también el consumo del té y del café y alimentos demasiados condimentados o malsanos, y quieran hacer un pacto con Dios por sacrificio, no continuarán satisfaciendo sus apetitos con alimentos que saben que son malsanos. Dios pide que los apetitos sean purificados y que se renuncie a las cosas que no son buenas. Esta obra debe ser hecha antes de que su pueblo pueda estar delante de él como un pueblo perfecto. Esta cita de ella la encontramos en Consejos sobre el régimen alimenticio, la página 455. Y queridos, escuchemos los buenos consejos y desechemos los malos consejos que pueden llegar a nuestra vida. Si crees que estas palabras son buenas para ti, pues aplícala a tu vida. Pero si crees que no lo son, pues deséchala, querido. Para eso el Señor nos dio libre albedrío. Para eso Jehová nos dio ese libre albedrío de creer o no en Él, ¿verdad? Jehová les bendiga y les guarde siempre, y sobre todo les ayude a encontrar siempre su verdad a través de su palabra. Mi amado, si crees que este mensaje fue de gran ayuda para tu vida, pues compártelo, porque otros en verdad necesitan conocer la verdad. Y así de esa manera estarás aportando un granito de arena en la obra del Señor. Nos vemos en un próximo video. Saludo para todos. Dios les bendiga, queridos.